Hola, continuando con el tema final de la materia de estadística descriptiva, vamos a mirar el tema de regresión exponencial. En casos anteriores, como el que miramos acá, la distribución de datos que está representada por cada uno de estos puntos se podían de manera general representar por medio de una línea recta. Sin embargo, pues este no corresponde a todos los casos, a la generalidad de los casos. Existen varios otros más, pero vamos a mirar en este caso por estrategia y por tiempo. Vamos a mirar una representación. Digamos, aquí tenemos el eje X, el eje Y ya no se representa por medio de una línea recta, sino que se representa por una curva o por una serie de curvas, ¿cierto? O una combinación de ellas. Si hubiese un diagrama en el cual necesitásemos representar, pues la línea recta no nos va a servir para este caso. Entonces, simplemente decimos que lo vamos a representar por medio de una forma exponencial. Esa forma exponencial, quiero que me presten bastante atención, es igual a y, que sería la variable dependiente, como en el caso de la línea recta, y x como la variable independiente. Es decir, que para obtener valores para y, pues le doy valores a la x. Pero además tiene un valor a por hace referencia a Euler, a la base Euler, que aparece en su calculadora, y eso con un exponente v por x. Finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es aplicar logaritmo natural a ambos lados, es decir, donde está la y, aplicarle logaritmo natural, y a por con el exponente v a la x también aplicarle logaritmo natural. Entonces quedaría el logaritmo natural de y igual a, por propiedades de los logaritmos naturales, esto se podría sumar, es decir, quedaría logaritmo natural de a separado más el logaritmo natural de e por b a la x. El logaritmo natural de y queda igual, el logaritmo natural de a queda igual, más por propiedades de los logaritmos, esto que está aquí, el logaritmo natural de e a la b por x, me da simplemente b por x. Ese tema, digamos, es como por explicarlo, no lo vamos a preguntar, obviamente, ese desarrollo matemático, simplemente por saber de dónde sale. Ahora, ¿qué decimos? El logaritmo natural de y, ahorita lo hacemos como y'. Es decir, y' con esta línea, digamos, aquí vertical, acompañando la y, se leería como y'. Y' es lo mismo que el logaritmo natural de y. Este logaritmo natural de y también aparece en sus calculadoras, tanto en la del celular, en la del smartphone, como en la calculadora científica. Aparece exactamente así, como ln, que significa logaritmo natural o logaritmo neperiano. Ahora, el logaritmo natural de a me dicen que es a' más b por x. Si ustedes observan bien, esta ecuación de acá tiene la misma forma de una línea recta. Eso, digamos, matemáticamente se explica es de la siguiente manera. Una curva cualquiera se puede representar con una cantidad finita de líneas rectas muy pequeñas. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos hallar b. B realmente tiene una fórmula dispendiosa, que es una división entre n multiplicado por la sumatoria de los valores de x por y', pero y' recordemos que es logaritmo natural de y, restado y a su vez multiplicado entre la sumatoria de los valores de x y la sumatoria entre los valores de y'.
que como ya dijimos era el logaritmo natural de y. Y eso dividido entre una resta. La primera parte, una multiplicación entre n, que es el tamaño de la muestra, y la sumatoria entre los valores de x al cuadrado menos la sumatoria, pero esta vez, o sea, en este caso el cuadrado afecta directamente a la x y no a la sumatoria. Este es un caso aparte. Primero sumas la x y a su valor lo elevas al cuadrado. Y a' me dice que es igual a el promedio de y' menos b, que ya sabemos calcularlo con esta ecuación de acá, multiplicado a su vez por el promedio de x. Entonces, para entender, digamos, esta parte, creo que la mejor forma de hacerlo es con un ejemplo. Aquí quiero que miren algo particular. Dice, el volumen de ventas mensual Y, es decir, Y va a ser el volumen de ventas en miles de dólares y los años de experiencia en X, registradas de una manera aleatoria para 6 vendedores de la empresa Lozano, procesadora de alimentos, que se da en la tabla pues que sigue. Entonces, miremos algo. Estos X, los datos X, corresponden a los años de experiencia en ventas de vendedores escogidos de manera aleatoria, y Y corresponde a la cantidad de ventas mensuales en miles de dólares. Entonces, como es obvio, pues entre más experiencia tengas en ventas, pues más vas a vender. Sin embargo, si observamos, la curva crece rápidamente, o los valores crecen rápidamente. En la línea recta, digamos que los valores de X y de Y crecían como de manera simultánea. Sin embargo, si ustedes se fijan bien, en el año 1, para un vendedor cualquiera que tiene un año de experiencia, vende $10,000, el segundo ya se salta no a 20,000 sino a 40,000, y el tercero ya no se salta a 80,000 sino a 120,000. Es decir, va creciendo de manera exponencial. Esta es la fórmula que acabé de explicar. Digamos que de manera general la gráfica me da de esta manera como se muestra acá. Vamos a ir a Excel para hacer ese ejercicio. Aquí tenemos todas las fórmulas. Lo primero que vamos a hacer es hallar B. Entonces, tenemos X sub I, que ya dijimos que eran los años de experiencia, y Y sub I eran las ventas en miles de dólares mensuales. Necesitamos ir hallando cada una de estas partes para hallar B, y de esta manera poderla reemplazar en la ecuación original. Entonces, como necesitamos Y', básicamente para hallar A y A', entonces vamos a hallar Y'. Pero, ¿qué es Y'? Y' me dice que es igual al logaritmo natural. Entonces, en la calculadora ustedes utilizarán la función logaritmo natural y le van dando a cada uno de estos números, de estos 6 números que son las cantidades de ventas. En Excel entonces se utiliza igual para explicar que es una función o una fórmula la que vamos a utilizar en esta hoja de cálculo. Abro paréntesis y él me dice, la autoayuda de Excel me dice que es un número. En este caso, como es el logaritmo natural de Y, entonces vengo a los valores de Y, cierro el paréntesis y le doy Enter. ¿Qué quiere decir? Que el logaritmo natural de 10 es igual a 2,30, y eso lo hago para los 6 años. El logaritmo, entonces con F2 se revisa la fórmula. El logaritmo natural de 500 pues será 6,21, y así sucesivamente pues para todos los casos. Ahora, en otra fórmula yo necesito que se multiplique X por Y' y que se sume. Entonces, ya tengo Y' y X también lo tengo. Entonces, el X es este valor multiplicado por su correspondiente Y', haciendo caso a esta parte de la fórmula. Le doy Enter, eso lo hago para los 6 casos, pues con la calculadora habría que hacerlo uno por uno. En el caso de Excel, pues eso obviamente es mucho más rápido.
Listo. Y como me dice que es una sumatoria, entonces procedo a realizar con esta función automática y me dice que es 117,56. Por lo tanto, vamos haciendo por partes. Entonces me dice que B es igual a esta primera parte, que me dice que es igual a N. Bueno, pero vamos a colocar N. ¿Qué es N? N en este caso sería el número de muestras, que serían, como dice acá en la presentación, registrar de una muestra aleatoria de 6 vendedores. Entonces, efectivamente, la muestra para el ejercicio es igual a 6. Entonces, vamos a hallar esta parte de la fórmula que correspondería a esta de acá. Entonces me dice que n ¿cuánto vale? 6. Y ese me dice que lo multiplique por la sumatoria de x por y', es decir, esta cantidad de acá. Y listo, damos enter y me da 705,41. Ahora, me está diciendo que la parte que sigue sería esta de acá. La parte que sigue sería la sumatoria de los x. Entonces, la sumatoria de los x no lo hemos realizado. Entonces, se hace de esta manera. O simplemente pues en la calculadora coges a sumar cada uno de estos. Y pues eso te da 21. Entonces, la sumatoria de los x es igual a 21. Muy bien. Ahora, me dice que es la sumatoria de los y'. Los y' está en esta parte de la columna y sería este valor. La sumatoria de los y' sería igual a 29,38. Ahora, vamos a hallar la sumatoria de los x al cuadrado, es decir, de cada x sub i al cuadrado, que es esta columna que está acá. Entonces, a cada uno de los x lo multiplicamos otra vez por sí mismo. Entonces, por eso le coloco nuevamente el mismo valor de la casilla. Entonces, doy enter, 1 por 1, 1, y arrastro para todos los otros valores. Entonces, por ejemplo, 6 por 6, 36 y cosas de esas. Muy bien. Pero, entonces, en esta parte me dice que es la multiplicación, perdón, me hace falta una suma, ¿cierto? Que sería la sumatoria del x al cuadrado. Entonces, la sumatoria del x al cuadrado la dejo en esta parte, la coloco y me da 91. Si fijamos bien, da exactamente 91. Entonces, para esta fórmula que me dice n por la sumatoria de x al cuadrado, ¿cuánto vale n? Vale 6, lo multiplico por la sumatoria de los x al cuadrado, que sería 91, y listo, eso me da 546. Y ahora vamos a hacer otro caso. Me dice que es la sumatoria de los x y lo que me dé lo elevo al cuadrado. Entonces, la sumatoria de los x, si ustedes bien recuerdan, es 21. Y vuelvo y lo multiplico otra vez por la casilla A8 que es el número 21. Entonces, 21 por 21, 441. Por tanto, ya tenemos todas las partes para calcular B, que es esta parte de acá, o en la fórmula exponencial, que sería este B de aquí. Volvemos entonces, me dice que B, entonces igual, abro dos paréntesis y vamos a ir siguiendo fielmente la fórmula. Me dice que es n por la sumatoria de x por y' y cierra paréntesis, que sería este valor de acá. Entonces simplemente lo elijo, cierro paréntesis, le doy menos, abro nuevamente paréntesis. Les sugiero que en su calculadora lo hagan igual para que no vayan a tener, digamos, discrepancias o diferencias con los resultados. La sumatoria de x, pero la sumatoria de x, ¿cuánto es? Este valor de acá. Esto multiplicado por la sumatoria de y', pero la sumatoria de y' ya lo tenemos. Y allí cierro y cierro el primer paréntesis. Si ustedes se fijan bien, Excel le va coloreando los paréntesis para que te fijes cuál
cuál abre y cuál cierra con cuál. Luego, dividido y vuelvo y abro paréntesis, abro, doble paréntesis. 1 para la resta, entonces, entre n por la sumatoria de x al cuadrado, que sería esta parte de acá, y lo colocamos allí, cerramos paréntesis, le doy menos la sumatoria de los x al cuadrado, que sería esto de acá, y cierro doble paréntesis. No, estamos cerrando muchos paréntesis. Si aquí abrí dos paréntesis, acá debo cerrar dos paréntesis, y eso es b. O sea que b me da un valor de 0,84. Muy bien. Ahora, ¿qué resta? Hallar a'. ¿Pero qué es a'? A' es el promedio de y'. ¿Y y' qué es? El logaritmo natural de y. Es decir, esta sumatoria a este valor, a esta columna, le voy a hallar el promedio. Entonces sería simplemente coger este valor y dividirlo entre el número de muestras, que serían 6, y eso me da pues 4,89. Entonces me dice que a' es igual a lo siguiente: la media de y', que lo acabamos de hallar aquí, menos, abro paréntesis, b, el valor de b ya lo encontramos por acá y lo vamos a multiplicar con la media de x. Bueno, por ahora dejémosle allí 1. No, voy a borrarla toda para que no haya confusión. Me falta hallar la media o el promedio de x. X, la suma es 21 y su promedio pues será resultado de dividir ese 21 entre el número de muestras, que sería 6, y eso me da 3,5. Entonces, a', como dice en esa casilla, es igual a la media de y', que es este valor de acá, menos, abro paréntesis, el valor de b, que lo acabo de hallar, y esto lo multiplico por la media de x, pero la media de x es 3,5, que lo acabamos de encontrar, y bueno, a' dice que me da 1,95. Sin embargo, en la ecuación original nosotros no necesitamos a', realmente nosotros necesitamos es a. Para hallar a, me dice que a' es igual al logaritmo natural de a. A' es igual al logaritmo natural o logaritmo neperiano de a. De esta ecuación, o de esta igualdad, mejor, necesitamos despejar esta a. Para eso simplemente elevamos cada una de las dos partes de la siguiente manera: cogemos e y lo elevamos a la prima, y eso es igual a e a la logaritmo natural de a, y esto por definición es lo siguiente: el e elevado a la a' es igual a a. Sería algo como que este cancelaría este logaritmo natural y te queda la a. Entonces, para nosotros hallar a, lo que debemos es coger el valor de a la prima y elevarlo con esta base. ¿Cómo se hace en Excel? Pues es sencillo. En la calculadora lo haces igual. Entonces, igual, y dices, en este caso sería exponente. Me dice que devuelve la potencia de un número determinado, entonces abro el paréntesis y me dice que coloque un número. Entonces, ¿cuál número? Pues a'. Cierro paréntesis y ese es el valor que me daría para a. Voy a buscar en la calculadora cómo aparece e. Ya lo encontré. Aparece como la función, aparece así: e a la x. Entonces, si yo presiono en su calculadora e a la x, se me abre algo así: e, que significa exponente, y se me abre un paréntesis. Entonces, allí dentro de ese paréntesis, usted coloca el valor que le haya dado de a', y le da igual. Esto no es un 1, esto es un signo de exponente, que es lo que le aparece en la calculadora, por si acaso. Y dándole igual, pues le aparece el valor, debería aparecerle el mismo valor, 7,033,137. Listo. Hasta ese punto, entonces ya tenemos el valor encontrado
de B y de A. Ahora vamos a establecer la ecuación general, que es esta de acá. Es decir, vamos simplemente a reemplazar. ¿Cuánto vale A? A vale 7,033,137. Está además multiplicado por la base E, y luego dice que hay un exponente. Entonces vamos a mirar que el exponente es este de acá y que el exponente es la multiplicación entre B por X. Pero ¿cuánto vale B? B vale 0,841817, y eso a su vez multiplicado por X, pero X en este momento no sabemos cuánto vale, entonces simplemente lo dejamos así. Voy a quitar esta X, no es mayúscula sino minúscula, y listo. Allí ya llegamos. Ese sería, voy a intentar combinar esto. Listo, esa sería la fórmula general de Y. ¿Qué nos falta? En esta parte simplemente nos restaría entonces hacer la gráfica. La gráfica la podemos hacer punto a punto, como hemos indicado antes. Entonces ubicas 1 en X, 10 en Y, 2 en X, 40 en Y, 3 en X, 120 en Y, y así sucesivamente. Obviamente por facilidad lo voy a hacer de manera rápida con Excel, pero se hace de la misma forma, un punto en X, un punto en Y, de la misma forma como se explicó en clase con la línea recta. Entonces simplemente venimos y acá le damos insertar un tipo de gráfica. Por ejemplo, busquemos una adicional, entonces esta de acá, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes observan bien, esta gráfica no se puede representar por medio de una línea recta. Entonces esto tiene una forma exponencial. Yo voy a exportar esto, o mejor, lo voy a copiar, lo voy a traer para acá. Bueno, aquí voy a intentar pegarlo, listo, ya quedó encima. Y ahora lo que voy a intentar es entonces unir los puntos para ver cómo me daba de manera general la gráfica. Bueno, ahí pues obviamente Paint no permite un grado de precisión mayor, pero digamos que de manera general me da esta recta que, si ustedes observan bien, tiene esta misma forma general. Entonces pues allí terminaría, digamos, el ejercicio. Cosas para tener en cuenta, que este E aparece en su calculadora. Ya les digo cómo aparece. Aparece, bueno, como E a la X, como E elevado a la X, y el logaritmo natural entonces aparece, voy a intentar mirar acá, a ver, para que se pueda evidenciar, a ver si está el logaritmo natural y el Euler en la calculadora del sistema operativo. Entonces, bueno, ya abrió. Este no es el logaritmo que necesitamos. El logaritmo que nosotros necesitamos es ln, es decir, el logaritmo natural, y la base E, por lo que veo, no sé si esto tenga algún modo para... pero al parecer no tiene, digamos, pensé que no estaba en la forma científica. Pero digamos que estas funciones que me aparecen en la calculadora definitivamente no me sirven, entonces pues no la voy a utilizar. voy a averiguar en mi celular a ver cómo aparece la función del logaritmo natural. Dice que aparece ln, aparece de la forma, voy a escribirlo aquí, ln del logaritmo natural. Simplemente abres el paréntesis y aquí en el argumento escribes el número al que quieres hallarle el logaritmo natural.
Y para hallar el exponente e, entonces aparece así, se te abre esto acá, un paréntesis, y dentro del paréntesis pues colocas el número o el argumento de lo que quieras calcular. Pues muchachos y chicas, por ahora pues el tema sería hasta acá. Si tienen alguna duda, pues por favor me la hacen saber dentro del grupo. Deseo éxitos para todos y entonces quedo pendiente de subir el taller. Que estén muy bien.